Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto compartir esta mesa con Patti Buarín, con quien pues ya comparto desde hace muchos años sobre el tema de secuestro. Hemos estado desde la Procuraduría de Víctimas en el sexenio pasado y ahora en la comisión de secuestro. Y me da mucho gusto también compartir con Ernesto, con quien comparto pues muchas redes de sociedad civil y de conocimiento, y es un gran amigo, y también pues me da mucho gusto ver gente conocida aquí en el auditorio. Muchas gracias a Pedro Salazar y a Arturo Oropesa por la invitación a participar en este importante seminario y la presentación del libro La responsabilidad del porvenir, que como ya lo trae aquí Ernesto. Yo sí les quiero decir que sí hojeé bastante el libro, me faltaron por supuesto y todavía me falta y lo seguiré leyendo. Sin embargo, estos 40 autores hay que reconocer que hacen un trabajo con rigor científico. El problema es que no estamos conectados lo suficiente, ¿no? Tenemos a la academia, que muchas de lo que trabaja se queda ahí en la academia. Tenemos a la sociedad civil por otro lado exigiendo y compartiendo propuestas, pero también pues nos hace falta lo que está haciendo la academia, y realmente la unión entre academia y sociedad civil me parece un binomio muy importante, pero no podemos dejar de pensar que solos no. Yo siempre he creído que tiene que ser autoridad y ciudadanos los que tenemos que construir un México mejor. Y al parecer pues no lo logramos, ¿no? Porque por un lado además pues muchos políticos descalifican el trabajo de sociedad civil o de academia. En la revisión del libro creo que es muy importante lo que hace, que nos da primero una visión retrospectiva, un diagnóstico del presente y sobre todo que va hacia el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para realmente vivir en un estado democrático y de derechos? Me parece que esta visión con responsabilidad que tiene el libro es muy interesante y además muy importante, y los invito por supuesto a que lo lean. Por lo que toca a la seguridad, es un tema que bueno, en Causa en Común lo hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, y nuestros postulados intersectan con lo que bien plantean varios artículos del libro. Muchas veces nos quedamos en lo que es urgente, lo que es el corto plazo, y se nos olvida pensar en el país. ¿Qué vamos a dejar en este sexenio, ¿no? ¿O qué piensan dejar ahora los que están compitiendo no solamente para candidatos a la presidencia y candidata, los que están compitiendo para gobernadores y gobernadoras, los que están compitiendo presidentes municipales, diputados, senadores? ¿Qué piensan dejar para cuando sus hijos tengan 20 años más? ¿No? Eso de estar pensando solo a 3 años o solo a 6 años, creemos que desde Causa en Común es lo que nos hace un gran daño, ¿no? Pensar que el país se acaba porque yo ya acabé mi periodo, pues estamos completamente equivocados. Yo no sabría decirles de ninguna empresa con prestigio que pudiera construirse en 3 o 6 años, y sin embargo sí pretendemos que nuestras instituciones se construyan en ese tiempo, y además después pues pasan a destruirse, porque como cada quien trae una visión diferente, el que llega no retoma lo que ya se hizo en el anterior, o sus jefes políticos no lo permiten, y entonces nos volvemos a reconstruir, ¿no? Por lo menos por ejemplo, en el tema de las unidades antisecuestro, es la tercera vez que se construyen unidades antisecuestro en este país, ¿no? Se construyeron con Fox, se construyeron con Calderón, y ahora, si hay que decirlo, la construcción más importante ha sido la de este sexenio. Sin embargo, nada nos garantiza que para el siguiente va a estar, y tampoco nada nos garantiza que el esfuerzo que se hizo en este periodo por preparar a la gente, que la gente se vaya a quedar ahí con nosotros, ¿verdad? Sino que lo único que tenemos de garantía es que si son buenos, lo más seguro es que los quiten, ¿no? Entonces sí es una tragedia lo que estamos haciendo con este país, ¿no? En otro tema, bueno, también señala Héctor Fierro en el libro que hay 3 elementos que configuran el orden político moderno, y es el imperio de la ley, el Estado y la responsabilidad democrática, como vía para apuntalar nuestro Estado de Derecho a través de la Constitución, ¿no? Y se nos olvida, ayer veíamos en el debate, ¿no?, que había candidatos que hablaban de valores propios. No, los valores están en la Constitución, no es lo que yo crea para mi vida personal.
Es lo que dice la Constitución y eso yo lo que tengo que seguir, ¿no? Si soy servidor público, yo en mi casa puedo hacer lo que mejor escoja. En la misma dirección apunta el recorrido teórico desde la sociología que hace Gina Zabludowski. Me parece muy interesante citar un párrafo que ella cita, citando a Norbert Elia, donde dice: la sociedad debe concebirse como un constante proceso en donde debemos alejarnos del atrincheramiento del presente. O sea, no es suficiente que nos estemos viendo en el presente, tenemos que saber qué vino antes, pero que somos parte de una construcción de desarrollo de la humanidad en donde pues somos casi un instante. Entonces tratemos de hacer de este instante que nos tocó lo mejor posible. Lo mismo nos alerta Elena Zaola sobre los ciclos que producen y agravan la vulnerabilidad y las violencias que viven los adolescentes, y que ya platicaba Patricia Bugarín algo sobre esto, ¿no? Y ella nos dice: las y los adolescentes que México ha olvidado, ¿no? Entonces no nos quejemos de las violencias que vive este país cuando nos estamos olvidando de nuestros jóvenes. Este conjunto de textos da evidencia de la necesidad urgente de trabajar en la reconstrucción de las instituciones y pone en nuestras manos la responsabilidad de ser una ciudadanía pues que sea más exigente y que pasemos de las ocurrencias que agravan el deterioro institucional a la propuesta y a la puesta en marcha. Usando como telón de fondo las reflexiones que nos ofrecen estos espléndidos ensayos, les quiero compartir de manera breve lo que estamos nosotros pidiendo desde sociedad civil con la aspiración de ofrecer algunas alternativas en la construcción de instituciones sólidas y de política de Estado, y que hemos construido no solamente con Causa en Común, sino con muchas otras organizaciones, ¿no? Por un lado, pues fue un despropósito desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y nosotros estamos a favor de volver a crearla, reanudar los programas de crecimiento y profesionalización y desarrollo de la Policía Federal. Esto permitiría que si tenemos más policías federales en la calle, pues lo obvio sería que tuviéramos menos fuerzas armadas, ¿no? El proyecto era hacerla más grande, pero no solamente se trata de cómo la haces más grande, sino cómo la controlas mejor y cómo tienes mejores profesionales y cuántos realmente necesitan, porque entonces pasaríamos a otro tema después sobre eso mismo. También queremos comentarles, pensamos en la transformación de la Secretaría de Gobernación en un Ministerio del Interior. No hay un lugar en México donde se dicte la política criminal, ¿no? Estamos viendo a la Procuraduría por un lado, a Gobernación por el otro. Nadie está dictando la política criminal. Bueno, dejen dictarla, ni siquiera pensarla. Por otro punto, consideramos muy importante abrogar la Ley de Seguridad Interior por varias razones. Una, porque arraiga a las Fuerzas Armadas en tareas que no son para ellos, y esto hace que los gobernadores tengan menos incentivos para preparar a sus policías. Si van a tener ahí las Fuerzas Armadas, como para qué los preparan, ¿verdad? Un punto muy importante es subordina a la autoridad civil a las fuerzas militares, y nos parece que eso es muy peligroso en este momento en el país. Bueno, otro punto que por supuesto ustedes más que enterados que yo, es que las instancias nacionales y las internacionales ya han dicho en numerosas ocasiones que vulnera los derechos humanos. En el contexto que vivimos, creemos que los actores claves de la seguridad son los policías, ¿no? ¿Y por qué los policías? Yo sé que desde luego tenemos que hablar de prevención, tenemos que hablar de ministerios públicos, tenemos que hablar de muchos otros actores que no estoy mencionando. Sin embargo, sin una buena policía no vamos a tener seguridad. O sea, no nos hagamos bolas. Necesitamos sí procesos de prevención, sí necesitamos además un mejor marco educativo, un mejor marco de salud, necesitamos muchas cosas, pero sin policías no vamos a tener ni seguridad ni justicia. En los estudios que hacemos en Causa en Común del Índice de Desarrollo Policial, lo único que hemos demostrado es que no cumplen las policías del país con lo mínimo que señala la ley. Ya no digamos que sean eficientes, que bajen los delitos, que hagan otras cosas, no, ni siquiera con lo que dice la ley que tienen que hacer. Entonces no nos quejemos cuando veamos que los policías no nos atienden en la calle,
¿no? Porque el Estado no atiende las necesidades mínimas de los policías. Por eso estamos proponiendo crear una entidad de alcance nacional que sea responsable de establecer y hacer cumplir los lineamientos de desarrollo de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo de los procesos administrativos. Esto quiere decir que tendrían que realizar un censo. No me voy a entretener en eso, pero no sabemos hoy cuántos policías tenemos en la calle. No, esto es como el tema de los maestros. Por lo menos sepamos cuál es la nómina policial. El segundo punto es el determinar incrementos salariales y un régimen complementario de seguridad social, que lo dice la ley, pero fíjense, la ley está desde el 2008 y solamente hay 2 estados que tienen en reglamento el régimen de complementario de seguridad social. Poner en marcha un programa integral de profesionalización. Yo a veces quisiera por lo menos que los policías nos pudieran saludar de la misma forma, ¿no? Ya no digamos que ya no digamos todo el abanico de profesionalización que se les tiene que dar. Los policías, no, ni siquiera en el mismo estado, en el mismo municipio, el policía te saluda de la misma manera, o sea, no tienen una estructura, ¿no? Yo pienso en las empresas estas de café que hay en la calle, ¿no? Donde llegas a una empresa aquí o puedes llegar en China a esa empresa y te saludan de la misma manera y tienen los mismos códigos, ¿no? Y sin embargo nosotros no somos capaces de hacer lo mínimo con nuestra policía. Poner en marcha, por supuesto, un programa real de profesionalización donde no estén mandando a los policías a cursos de derechos humanos porque están castigados, ¿no? Sino que a todos los policías los manden a los cursos que necesitan. Por supuesto, este ente sería el encargado de evaluar las habilidades y desempeño de la policía, dar el certificado y a partir de realmente construir una verdadera carrera policial. Cada 6 años o cada 3 desperdiciamos a la gente que hemos preparado, ¿no? La gente que no valga la pena que se salga, pero los que valen la pena no deberíamos de dejarlos ir, porque al Estado mexicano le cuestan mucho dinero. Cabe aclarar que en esto que estamos proponiendo no estamos pensando en si es mando mixto o mando único. Nos parece que eso es lo último a pensar. Lo primero que debemos de pensar es qué policía queremos y a qué policía se está mandando. Y esto ya hay modelos en otros países. Por ejemplo, en Japón hay una agencia nacional de policía, pero el mando operativo no lo ejercen localmente las prefecturas. En Colombia hay una policía nacional, pero los alcaldes conservan el mando. Y otro tema importante para las policías es el tema de compras consolidadas. Tenemos un desastre en las compras de las policías en el país. ¿Por qué no lo podemos hacer de otra manera? Tendríamos que avanzar, por supuesto, en la formulación de diagnósticos hiperlocales. La política criminal se tiene que dictar desde algún lugar, ¿no? Se dictará desde arriba, pero tiene que estar basada en diagnósticos hiperlocales. Si no lo hacemos así, se seguirán haciendo programas preventivos dictados desde quién sabe dónde, en ocurrencias de quién sabe quién, y tirando el dinero del presupuesto de seguridad. Y les quiero decir que una vez, en algún momento estaba platicando con Ernesto y me decía, bueno, pero gastamos mucho o poco. Yo digo que gastamos poco, él dice que no sabemos muy bien cómo gastamos, y entonces me di a la tarea de buscar algunos números. En el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Se destina casi la mitad de lo que se dirige a la seguridad nacional. Entonces dirigimos más a seguridad nacional. Por ejemplo, en 2013, 2.57% del presupuesto de egresos de la Federación lo destinamos a seguridad nacional, mientras solamente el 1.46% a seguridad pública. Y si nos vamos de 2016 y 2017, bueno, 2.38 y 2.69 para seguridad nacional y 1.14 y 1.12 para seguridad pública. En suma, gastamos poco y lo tenemos distribuido medio extraño. Además, gastamos mal y hay mucha opacidad que impide darle seguimiento a estos recursos. De lo que se sabe a través de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en el ejercicio 2016, que es el último que salió, presenta irregularidades que muestran discrecionalidad en el ejercicio del gasto en materia de seguridad pública. 1 de cada 3 pesos
es decir, de los casi 7,000 millones asignados a los estados, se encontró que 1,877 millones de pesos presentan subejercicios o transferencias de recursos a otras cuentas o falta de documentación probatoria o recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos específicos del fondo, o bien adquieren otro tipo de bienes o servicios o contratan obra pública mediante adjudicación directa sin que se fundara o se motivara esta excepción, ¿no? Entonces, gastamos poco y gastamos mal. Entonces, pues necesitamos mecanismos de supervisión para todo esto, como auditores, monitores o consejos civiles. Y en otro tema fundamental, como ya aquí se decía, en la presentación del libro, cuando habla Claudia Rondón y Ernesto López Portillo, me pareció muy importante lo que exponen con mucha claridad, que es la paradoja estructural, ¿no?, de la que hablaba Ernesto, que existe en México con respecto a la prevención social de las violencias y la delincuencia, ¿no? Decimos, ¿no?, o en el discurso público todo el tiempo hablan de prevención como si fuera lo más importante. Sin embargo, en la implementación de los programas y en la asignación presupuestal no es así, ¿no? Yo digo que pues donde está tu dinero está tu corazón, ¿no? Por lo menos así debería de ser en los programas, porque si se está hablando de programas, pues se tiene que decir de dónde salen el dinero para estos programas. Ayer me llamaba la atención en el debate que hicieron una serie de, pues hablaban de una serie de estrategias que yo no me puedo imaginar cómo las podrían llevar a cabo, ¿no? Entonces uno dice, bueno, estamos hablando como en dos direcciones, una de ocurrencias, ¿no?, y otra de dónde está el dinero para llevar a cabo esto. Por eso desde la sociedad civil vemos necesario implementar una verdadera política nacional, tanto de prevención como de seguridad, justicia y por supuesto del sistema carcelario. No podemos olvidar que, ya como lo decía Patti, todo es parte de lo mismo, y si nos olvidamos del sistema carcelario, que de ese sí ni se habla, ¿no? Ayer no escuché en ningún momento sobre el sistema carcelario, no escuché de derechos humanos, de ese no se habla, y algún político algún día me dijo, es que eso no da votos y a la gente no le importa. Pues más vale que nos importe, porque simplemente es de sentido común. La gente que está en el sistema carcelario en algún momento va a salir, y si lo maltratamos, porque el castigo es estar en prisión, no maltratarlos ni tratarlos como animales, entonces pues después nos quejamos de las consecuencias. Me parece también muy, muy importante decir que, como lo dice en el libro, el tema de prevención no se trata de hacer de todo, ¿no? El tema de prevención tiene que estar focalizado. Para eso están las políticas en educación, en salud, en bienestar, pero el tema de prevención tiene que estar enfocado principalmente a las comunidades que son de alto riesgo o a las comunidades que ya pasaron por el proceso de justicia. Ya no les voy a platicar de los otros programas porque yo creo que me estoy acabando el tiempo. Solamente el último que les quiero decir. Miren, hay un tema muy importante que siempre lo pongo en la mesa porque quisiéramos que todos nos ayudaran a que esto suceda. No quiero dejar de mencionar que a los mexicanos nos hace falta un documento de identidad. La tarjeta la credencial de lector no es un documento de identidad. Para eso necesitamos una clave única de identidad que además de que acredita nuestra identidad, servirá para simplificar y transparentar todos los trámites, procesos y servicios que brinda el Estado mexicano, y desde luego en el ámbito de seguridad permitiría agilizar muchos procesos de investigación y judiciales. Pues lo dejo hasta aquí, muchísimas gracias.